Infórmate en serio, en Primera Pauta. 7 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Momento de la entrevista del día para hablar sobre política, la actualidad, lo que se viene para nuestro país. Va a cambiar el Parlamento en gran parte, toda la Cámara Baja, la mitad del Senado, y un nuevo rostro que vamos a ver allí va a ser el de Vanessa Kaiser, senadora electa por la región de la Araucanía, a quien le damos las gracias. Nos responde hasta ahora de la mañana del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo está, Vanessa? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Muy buenos días, Claudia, Gerardo. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ya llega al Congreso en calidad de senadora de la Araucanía, una zona que no es fácil. Pero previo a eso, ¿cómo se suma usted finalmente en este momento a la campaña? Porque usted es parte del Partido Libertario, de su hermano Johannes Kaiser, y lo he visto bastante crítico, por ejemplo, con la figura de Franco Parisi, del Partido de la Gente. O sea, aquí también se está reconfigurando un escenario político luego de la primera vuelta. ¿Cómo está viendo usted el clima con el que va a llegar finalmente al Congreso el próximo año? Lo más preocupante, por supuesto, son los dichos con los que hoy día titula el Mercurio de Pamela Giles, que le va a hacer la vida imposible a José Antonio Kast. Yo creo que después de que Óscar Landerreche nos avisa que nos van a transformar el país en un maldito infierno una vez que salgan del poder quienes hoy día se encuentran en él, es de primera importancia que nos hagamos cargo de este tipo de amenazas. Por supuesto que Pamela Giles es la socia de Franco Parisi, entonces ahí habría que preguntarle a él qué piensa él que va a hacer el PDG, si va a ser la punta de lanza de una especie de resurgimiento quizás del octubrismo. No nos podemos olvidar que Pamela Giles representó al octubrismo en el Congreso. Yo tengo videos donde ella, ustedes saben, yo soy youtuber, me he dedicado mucho a hacer análisis político. Tengo los videos donde ella sale en televisión diciendo que la primera línea exige que Piñera salga del poder. Entonces, en algún momento ella asumió la vocería de la primera línea y sería súper bueno ahora que está amenazando como si siguiera siendo la vocera de la primera línea al próximo gobierno de derecha democráticamente electo de hacerle la vida imposible. Sería buenísimo que también Franco Parisi pudiese explicarnos qué piensa él, qué piensan los demás miembros de la bancada del PDG, porque eso va a marcar mucho la tónica, ¿no? Cuando tú tienes una oposición que es extremadamente destructiva, que ya te amenaza con tomarse la calle, que ya te están avisando quienes los conocen bien, que van a quemar el país de Arica a Punta Arenas, se titula hoy día en el Mercurio, te vamos a hacer la vida imposible. Entonces yo, que soy colega de ustedes, me estaría preocupando mucho de Vanessa, analizar bien en profundidad qué es lo que se nos viene. ella, Sí. ella desde un inicio, antes de esas declaraciones, había dicho que iban a hacer una bisagra y que ellos iban a tomar las decisiones importantes por las manos de ella, iban a pasar. Entonces, por lo que usted nos describe, no hay nada que conversar con Pamela Giles entonces de aquí en adelante, sino que va a tener que utilizar otras fórmulas de negociación o conversación para poder obtener las mayorías, ¿no? Que a mí no me parece que Pamela Giles sea necesariamente la que representa a la bancada del PDG. Ahí ustedes tienen a distintos diputados, algunos de ellos han dicho ya que van a apoyar a José Antonio Kast. Entonces, ella habla por sí misma y desde sí misma. Lo que nosotros sí sabemos es que Pamela Giles fue la vocera de la primera línea en el Congreso, con mucho cariño, digamos, ¿no? Eso nunca fue investigado. Nosotros no hemos hecho realmente un análisis de lo que sucedió hace 6 años atrás, y la invitación es hacerlo porque ahora viene a reflotar un poco esa amenaza. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Si nosotros estamos en una democracia, legítimamente la gente vota por quien cree que es su mejor candidato. En eso estamos todos de acuerdo. Y el PDG tiene una bancada muy amplia de personas que no creo que estén todas dispuestas a hacer una oposición destructiva, digamos. Así es que no lo veo como dice ella. Vanessa Kaiser, hace que, por ejemplo, el Partido Libertario tome una postura de mayor apoyo a José Antonio Kast. Es decir, cuando tenemos, ¿no es cierto?, el anuncio de Pamela Giles de que Kast va a tener un congreso complicadísimo si llega a la Moneda, y ahí es donde ella dice, ahí estaré yo haciendo la vida imposible, y ella dice, cuando digo yo me refiero por supuesto a nosotros, al Partido de la Gente, como dices tú. Esto implica o exige que ustedes, el Partido Libertario, tenga un apoyo mayor que el que se ha visto hasta ahora, más potente. ¿Cuál sería el llamado que usted hace al partido que lidera su hermano Johannes Kaiser en relación a José Antonio Kast? ¿Requiere un reacomodo en las fuerzas de la derecha? Mire, yo estuve con José Antonio Kast en la Araucanía al día siguiente de las elecciones de primera vuelta, y que estuvo muy bueno que él pudiese ir a mi querida región. Y él mismo dijo cuáles iban a ser el rey. Él dijo, nosotros solamente vamos a tomar acuerdos en beneficio de Chile y de los chilenos.
Y si él mantiene esa palabra y transita por esa ruta, por supuesto que va a tener el apoyo siempre irrestricto de quienes amamos nuestro país, nuestra democracia, nuestra república. No vamos a ponerle un palo en la rueda en este momento que estamos más encima en una situación de crisis que no habíamos vivido desde, uno diría, la década del 70. Entonces, tenemos que ponernos serios, sacar adelante el país, como dice Johannes, mira, si por último podemos volver a pelear más adelante, pero en este minuto la gente lo está pasando muy mal, hay que ponerse un poco la mano en el corazón, los que no la están pasando tan mal como para estar pensando en destruir la posibilidad o la viabilidad de un gobierno democráticamente electo. Ujú. Ahora, perdón, brevemente, Gerardo. Vanessa Kaiser, he visto también declaraciones de Johannes Kaiser donde dice no lo vimos venir. Me refiero a los votos y al caudal de votación que trae Franco Parisi. Lo ligo con lo de Pamela Giles porque finalmente estamos hablando de un caudal de votos de un nuevo votante, que hay que tratar de tener radiografía, ¿no es cierto? Se suman también, no solo a una elección, sino que son electores a los que hay que mirar como ciudadanos, como personas. Tampoco usted lo veía venir en lo de Franco Parisi. ¿Cómo evalúa finalmente y cómo deberían sumar? Porque están todos haciéndole muchos guiños, o sea, todos no, los candidatos y la candidata Janet Jara, haciéndole guiños a ese mundo para poder sumarlos. ¿Existe ese mundo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Sí. Claro que existe, pero Franco Parisi, que dice ni facho ni comunacho, está diciendo que el 80% del votante no existe. O sea, nosotros ahí sí que tenemos un problema, ¿verdad? Porque fuera de los que votaron por él, el 80% o son de izquierda o son de derecha, digamos. Y eso él lo descalifica y lo plantea de esa manera. Yo creo que no lo vimos venir. Efectivamente, como Johannes dijo ayer, fue como un candidato ninja. ¿Ah? Como nadie lo vio, entonces nadie le pegó. Ese es el punto. Ujú. ¿Ok? Y porque si ustedes lo piensan, no sé si le han hecho doble clic al programa de gobierno de Franco Parisi. ¿Cuál es el mundo que él nos ofrece? De partida, él está ofreciendo un recorte de 15.000 millones de dólares. ¿Alguien le preguntó por ese recorte? Porque los escándalos con Cast por 6.000 millones de dólares han sido tremendos. De ahí les está planteando a la gente que no van a haber directivas en los partidos, que la relación va a ser directa con el candidato y el candidato cada vez que avance un proyecto legislativo, tiene que haber una especie de democracia digital en que vamos a llamar a la ciudadanía a sentarse, a analizar el proyecto y a votar para que el candidato pueda votar a su vez en el Congreso. ¿Se imaginan lo que sería ese mundo? Pero no solamente eso, Franco Parisi es muy funcional a el próximo, pongámoslo así, estallido o golpe de Estado. Y le voy a decir por qué, y en esto creo que la Pamela Giles es brillante, porque él elevó mucho las expectativas de la gente. Yo le hice el doble clic a su programa y a las propuestas, que van desde tratar de repactar las deudas de las mujeres en sus tarjetas de crédito, Sí. hasta hasta los paneles solares para 2 millones de casas y reducir el Vanessa, costo de la energía, ¿sí? ya. Entonces, ¿Mm? tú elevas las expectativas de la gente y la gente cree, la gente que votó por París cree que eso es posible. Y eso es un problema en un país que está en una crisis Ya. financiera tremenda con un Estado desfinanciado. Entonces no se podría, dentro de la pregunta que le hacía Claudia, y usted lo dijo en una entrevista hace un par de días, no me cabe en la cabeza lo de la votación que había tenido Parisi, porque una cosa es, eso es como incredulidad al final de cuentas ante el hecho, pero el hecho ya está y usted lo ha dicho, ¿no? Ha hecho la bajada del contenido. O sea, no es posible, no es realizable lo que Parisi les ha prometido. Ustedes no pueden conquistar de esa manera, no se puede conquistar porque ustedes no van a poder ofrecer lo que él le ofrecía a la gente entonces, ¿no? ¿Eso estoy No, comprendiendo? lo que pasa, Gerardo, no, lo que pasa, Gerardo, es que la gente no recibió, o sea, la gente sabía, porque se hizo aquí No, campaña el bastante, titular no del... pero la gente no sabe por lo que votó, porque nosotros, como fue el candidato ninja, en parte la prensa tampoco se hizo cargo realmente de cuáles eran las propuestas que él planteaba, ni de cuál es el prontuario del señor Franco Parisi, que cuando partió en 2013 con su primera candidatura, ¿no es cierto? Finalmente el notario que, digamos, acreditó las firmas, perdió su cargo, porque todo eso fue un proceso trucho. Los hijos de Franco Parisi se cambiaron el apellido. O sea, hay toda una serie de cosas. Administró 2 colegios que terminó yéndose para atrás, terminó con un desastre la administración de los 2 colegios. Hay tantas cosas que decir de Franco Parisi que no se dijeron, que a mí me parece que el votante de Franco Parisi, porque fue como este candidato ninja, no estuvo suficientemente Pero adelante, informado. ¿qué estamos? ¿Ante una farsa al final de cuentas? ¿Una ilusión que se creó y nadie se percató? ¿Es eso? ¿Una farsa? No,
a mí me parece que falta información, que cuando uno, como dice Johannes, tú tienes un candidato ninja que nadie le pegó, que nadie lo investigó, que nadie sacó sus trapitos sucios al sol, versus otros candidatos que sí le Mm, hicieron guerras mediáticas. Se va a mm. bajar, se va a bajar, se va a bajar. ¿Sí? Él se Eso fue una campaña refiere mediática a su para, hermano. para dañar, para dañar la candidatura de Johannes. Mm, Este es un señor que nadie le tocó, ni siquiera el hecho del papito corazón, que no tiene residencia en Chile y mm. no se puede notificar. Entonces, y hay muchas otras cosas en la biografía de este candidato que si la prensa se lo hubiera tomado en serio, ¿no es cierto? Hubieran salido a la luz y que la gente que votó por él hubiera tenido Mm. que tener en consideración. Mm. Y yo creo que eso hubiese cambiado bastante el escenario. Claro, Ese es mi punto. hablamos esta mañana con la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser. Veía una entrevista que le dabas a Marcela Cubillos en el Libero que decía, si no hubiera estado Parisi, Johannes Kaiser sería el próximo presidente porque la gente está casada con el sistema. O sea, fue Franco Parisi esta fuerza invisible porque siempre todos mirábamos que Johannes Kaiser venía tocando los talones a José Antonio Kast y al final eso no pasó. La sorpresa fue Franco Parisi. A su juicio, ¿esa votación le robó la posibilidad a Johannes Kaiser de avanzar? Bueno, como decía Johannes, si no hubiera estado Johannes, hubiera sido Franco Parisi el que pasaba a segunda vuelta. Sí, él lo ha dicho ¿Por así. qué? Porque, a ver, es claro, él lo ha dicho así. Aquí hay el análisis es que al cruzar, ¿no es cierto?, la votación total de Parisi con la votación de su bancada, hay unos 780.000 votos, ¿no es cierto?, que habrían ido desde Jara a Parisi. Ahí Parisi tendría más o menos ese millón de votos que tenía la vez pasada. O sea, aquí Parisi le comió un pedazo importante a Jara, pero también, y desde este punto de vista es que yo lo decía, hay ese voto anticasta, ¿no? El voto como libertario Sí, que está cansado del sistema, ¿sí? El voto de el que salió a gritar para el 18 de octubre de 2019 que estaba cansado con los abusos, no que quería una nueva constitución, que estaba cansado con los abusos. Y todo el proceso constitucional fue otro abuso más. Ese voto que ya está hasta la coronilla, como decían las abuelas, ¿no es cierto? Mm. Eh, lo capitalizó Franco Parisi con una estrategia muy inteligente de campaña que esperamos sea transparentado también cuáles son Bien. el financiamiento, porque una campaña no se hace con 10 millones de pesos, una campaña presidencial. Vanessa, ¿cree usted que van a dejar o no van a dejar gobernar a José Antonio Kast si sale electo? Y si es así, si es que alguien no lo va a dejar gobernar, ¿quién? Pero si hoy día está el titular del Mercurio. No, ya, sí, más allá de Pamela Giles, a eso me refería, porque esa es una, pero no sé si usted ve más fuerzas en esto. Lo que pasa es que acá nosotros lo que necesitamos, en definitiva, es hacernos cargo de la realidad. Ujú. Y en esa realidad decir, bueno, ¿por qué hablamos del socialismo democrático, por ejemplo? Bueno, porque existe entonces un socialismo antidemocrático. Y no sería legítimo abrir la discusión hacia hay gente que está dispuesta a destruir nuestra democracia y nosotros lo reconocemos como tales. Entonces no sería sano para la democracia partir de esa base, de la base por lo menos de reconocer en el interlocutor que es alguien que quiere destruir la democracia. pero ¿por qué partir Porque como Vanessa, perdón, pero ¿por qué partir con con esa postura que una parlamentaria diga que le va a hacer la vida imposible desde el Congreso? Ella no dijo vamos a salir a las calles ni vamos a echar abajo la democracia, dice no, es que yo antes te cité a Oscar. No, es que aquí hay una cosa que es súper importante y nosotros tenemos que entender. Yo no solamente hablé de Pamela Giles, hablé de Oscar Landerreche, que es una persona bastante inteligente y que cuando dice que nos van a transformar el país en un maldito infierno, no está hablando tonteras. ¿Sí? Nosotros tenemos a Sergio Mico, que hizo la denuncia de que fue un golpe de Estado el tema del 18 de octubre. Nosotros tenemos ya suficiente, el mismo Sebastián Piñera que lo dijo estando en Argentina. Se le pregunta si nos vamos a hacer cargo o no de que hay fuerzas, y Max Colodro lo ha dicho muchas veces. Acá hay una parte de una izquierda que no acepta que gobierne la derecha y que siempre entonces termina destruyendo, ¿qué cosa? La decisión soberana del pueblo de elegir a alguien distinto. Entonces la pregunta aquí no es qué vas a hacer con esa gente en términos de, sino que simplemente reconocer de partida la realidad que reconoce Max Colodro, que reconoce Oscar Landerreche, que reconoce Sergio Mico, reconocerla. Y luego abramos el debate. Yo no voy a centrar todo en Pamela Giles, por supuesto que no, Sí, claro. porque Pamela Giles no fue la única. Lo que pasa es que el golpe de Estado del 18 de octubre de 2019 hubo de calle primera línea
y tuvo de institucionalidad, digamos, encarnada en la vocería Vanessa, de ella, pero luego habían otros parlamentarios más también. usted se va a sentar en el Senado muy pronto y me gustaría saber qué cambios de verdad le gustaría a usted que ocurrieran en materia legislativa. Estoy pensando 40 horas, salario mínimo, fin de la indemnización por año de servicio. ¿Hay alguno de esos temas que a usted particularmente cree que deben atreverse si es que la derecha llega primero al poder y probablemente tenga control o igualdad de mayoría en ambas cámaras? A ver, lo que pasa es que yo creo que uno tiene que tener prioridades, ¿sí? No creo que ¿Cuál es la esos suya? casos que usted cita, aquí nosotros tenemos un problema de falla estructural de la prestación de servicio estatal. El Estado no está prestando servicio y eso está generando una destrucción de la relación del mundo privado con el Estado y termina en estas colas infinitas en el servicio, en los servicios públicos, termina en una mala educación, etcétera. Yo creo que aquí estoy analizando la posibilidad de avanzar en la responsabilidad del funcionario que no presta el servicio y que debe prestarlo. Eso quiere decir nosotros tenemos que pasar de la teoría subjetiva que nos dice que para que el Consejo de Defensa del Estado, creo que estamos en análisis de esto, pueda demandar al funcionario que no prestó el servicio. Necesitamos probar que tuvo la intención. Nosotros tenemos que pasar a que basta con que veamos el daño en el ciudadano para que en este momento los funcionarios del Estado empiecen a trabajar, hagan bien su pega, porque aquí yo creo que tenemos que partir por ahí y tenemos que poner los incentivos institucionales, porque hay muy buenos funcionarios que luego terminan pagándola porque sus colegas al lado no hacen la pega. Y el que en definitiva más dañado se ve es el ciudadano. Yo creo que, por ejemplo, ahí hay un planteamiento general en que a mí me gustaría avanzar y yo creo que representaría a muchos, porque la no prestación de servicio del Estado también tiene que ver con la falta de seguridad que enfrentan mis Bien. compatriotas en la Araucanía, ¿sí? Entonces eso es importante. Tenemos que cambiar como de fondo, ¿no es cierto?, la relación que tiene el profesional del Estado con el ciudadano, y eso hay que hacerlo poniendo otros incentivos. Estoy estudiando si es que esa es un camino posible o hay otros caminos también. ¿Y algo también por mirar sobre lo que algunos llaman la agenda feminista? Sí, por supuesto. Tú sabes que Pero echando atrás, ¿qué cosas, por en ejemplo? en Gran Bretaña las feministas lograron un triunfo tremendo, que fue que se eliminara de la legislación la palabra género. Eso lo lograron las feministas. Acá hay una ignorancia tan grande ¿y por qué lo hicieron? ¿Sabes por qué? Porque empezaron a ganarle en todos los ámbitos los hombres que se autopercibían mujeres. Porque género no habla de mujer. Género habla de una concepción antropológica que por lo demás ninguno de nosotros ha votado y que nos introdujeron desde organismos internacionales a través de tratados internacionales. Entonces nosotros tenemos que volver a hacer lo mismo que hizo Inglaterra. Tenemos que volver a que todas las leyes que tenemos nos hablen de hombres y de mujeres, como corresponde. Y de ahí a mí me gustaría, evidentemente, que revisar. Porque si tú tienes una ley como la ley Karim, donde simplemente porque una mujer se siente ofendida porque el hombre no le dijo algo, puede ir a demandarlo, con eso estás metiendo una bomba nuclear al aparato productivo. Bien. Entonces, esas líneas pueden tener aspectos muy positivos, quedémonos con esos aspectos, hagamos la revisión, pero aquellos aspectos que son negativos, ideológicos y que tienen una finalidad, que en este caso yo la veo así, es destruir el aparato productivo, que eso es lo que siempre ha buscado la izquierda, bueno, esos aspectos hay que mejorarlos. Bien. Muy bien. Gracias, Vanessa Vanessa. Kaiser, senadora electa por la Araucanía. Muchísimas gracias por esta conversación tempranito aquí en Primera Pauta. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Hasta Chao. luego.